¿Quién sabe qué le pasó? Va. Vamos a repetir la canción. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por día no venga. Las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo. Si quieres buen amor y pásalo conmigo, tiempo. La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Sin preocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando mi ventana y comeré una fruta mirando sus colores, gozaré un jardín lleno de flores, aprenderé a bailar y hacer pasteles grandes con mi perro y mi paseo, corriendo por las calles y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Tiempo. La vida está hecha de momentos y los detalles más sencillos en reírme sin sentido, en andar sin un sentido, no existe un gran motivo para ser feliz. Enfrentaré la vida tal y como venga, aceptaré mi cuerpo como parte de mi esencia y formaré las nubes, helados de cereza, visitaré ciudades mirando las estrellas. La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Si vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Solo es tiempo. Ok, ingenieros, pues bueno, espero que les hayan gustado esas melodías que a mí y canciones que a mí me encantan, me gustan mucho. Y bueno, tenía ganas de compartírselas y espero que también igual sean de su agrado, ¿no? Pues vamos a comenzar con la clase, ¿verdad? A final de cuentas, fue una pequeña introducción, espero que les haya gustado mucho. Y no, pues qué bueno, Daniela Guadalupe, a final de cuentas yo creo que también es importante, y escuchen el ruido, ¿no? Ahí viene ahí viene el carro recolector, también, ¿verdad? Bueno, pues espero que se hayan sentido a gusto con esas canciones, y pues bueno, tratar de cambiar un poquito, ¿no? El ambiente que a veces tenemos o que estamos viviendo, pero bueno, lo importante es que comencemos con los temas, ¿no? Espero que si alguien en algún momento quiere compartirnos una canción antes de iniciar la clase, pues con todo gusto, yo creo que sería muy bueno poderlo hacer. Unos cuantos minutos que nos llevemos no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que es parte también de esto, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar con los pendientes que tenemos, recordándoles un poquito que hemos estado hablando sobre los temas de vectores, que es lo que estamos viendo estos temas. Para ello, bueno, hay un material que les compartí a través de la carpeta, ¿no? La carpeta que tenemos ahí en Google Drive, en Google Classroom. Entonces ahí hay una carpeta en donde, bueno, pues hay algún material que en su momento pues también pueden echar mano de ese material, que de hecho es un grupo, es un libro, ¿verdad? Que ahí les compartí. En este caso es un libro en este caso son varios materiales, una presentación, pero sobre todo ese libro de estática, ¿no? Es el que de una u otra manera ahí viene varias información que puede ser útil
para en su momento dado, ¿no? Como libro de apoyo, más que nada, ¿no? Ese es el objetivo. Y bueno, vamos a ver unos temas, como les comentaba, relacionado a los vectores. Para ello, pues bueno, les voy a compartir un pequeño video de un personaje que la verdad me agrada como da a entender el material que él tiene. Entonces, pues vamos a comenzar con ello, recordando que los vectores, a final de cuentas, pues bueno, tienen componentes, ¿no? Rectangulares, y a su vez esos vectores, o a veces ese vector se puede descomponer, como les comentaba, en dos componentes rectangulares, y también a partir de esas dos componentes podemos encontrar una resultante, ¿no? Que ese es el tema que vamos a estar viendo durante prácticamente este curso, ¿no? Y bueno, aprovechando ahorita, antes de que comience el video, es necesario mencionarles lo siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un vector, de hecho lo voy a hacer aquí a través de mi cuaderno de notas, tenemos un pequeño vector que les comentaba, entonces voy a trazar así de manera muy rápida un vector, recordando que un vector tiene una dirección, tiene un sentido y una magnitud. En este caso, bueno, aquí estoy dibujando en cuaderno un vector, que es este, aquí lo pueden observar, simplemente es un segmento de recta con una punta de flecha, y lo definimos con una letra F, y en la parte superior indicando que ese es un vector, ¿ok? Entonces, ese es un vector y yo lo puedo descomponer, en este caso, en sus componentes rectangulares. En este caso, siempre voy a tener una referencia, y esa referencia se refiere a un plano horizontal y a un plano vertical, o sea, al eje de las X y al eje de las Y. Al final de cuentas, este es lo que estoy ahorita dibujando aquí en mi cuaderno, ¿ok? Entonces tengo ese vector, ¿sí? Este es el vector y tengo sus componentes horizontal y su componente vertical. También ese mismo eje yo lo puedo poner en este punto, donde termina el vector. Aquí es donde inicia y aquí es donde termina. Entonces también lo puedo representar en este punto. Y de hecho así lo voy a hacer. Entonces tomo la referencia, en este caso mi plano horizontal y mi plano vertical. O sea, siempre hay que tener una referencia. Si se fijan, aquí está el plano en eje de las X, eje de las Y, eje de las X, o vertical u horizontal, y aquí tenemos el eje horizontal y el eje vertical. Pero aquí entonces puedo deslizar ese vector sobre esa misma línea, ¿no? ¿Sí? Sobre una línea de acción imaginaria. Y lo puedo hacer. Claro, aquí me falta indicar el ángulo, que puedo indicar que ese ángulo equivalga a un ángulo llamado θ, y ese vector también lo puedo proyectar sobre su línea de acción. Y me voy a llevar ese mismo ángulo, ¿no? Aquí está. En este caso es el mismo vector. Es el mismo vector F, pero lo estoy deslizando sobre otra proyección. Aquí se vea. Ese es el vector originalmente que tracé su referencia, y luego llegué a este otro punto, tracé otra referencia, y puedo deslizar ese vector sobre esa misma línea de acción. Claro, nunca debe de perder, en este caso, su magnitud, su dirección, su sentido, y aquí tengo que tener lo mismo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro vector trazado de otra forma? Ahora voy a trazar este vector aquí en mi cuaderno, pero ahora va a ir hacia la parte de abajo, ¿no? ¿Ok? Aquí tengo un segmento de recta y la punta de flecha. Entonces, si observan, no tiene ninguna referencia. No tiene un plano horizontal ni un plano vertical, que sea 2 dimensiones o 3 dimensiones. Entonces, para ello siempre tengo que trazar en este caso, su referencia. Y parte de este punto, aquí trazo el plano vertical y el plano horizontal. El plano vertical y el plano horizontal. Y de hecho lo voy a hacer. Entonces trazo mi eje de las Y y mi eje de las X. De la misma forma, en la parte donde termina el vector, también trazo eso mismo, ¿no? Entonces aquí observan, aquí está el plano horizontal y el plano vertical, mi plano horizontal y mi plano vertical, aquí está. ¿Ok? Entonces, si se fijan ahora, voy a tomar este plano que está aquí arriba y voy a trazar su ángulo con respecto al eje de las X. En este caso, ese ángulo lo voy a marcar un poquito más y le voy a llamar ese ángulo beta. Aquí está. Entonces, este ángulo es beta. Aquí lo pueden observar. Entonces, a través de la geometría analítica, nos dice que este ángulo que está aquí corresponde a este mismo ángulo que está aquí. Y eso se le conoce como ángulos alternos internos. Entonces, este ángulo que le llamé beta, también lo puedo utilizar en esta parte, aquí.
con respecto a esta referencia que es el eje de las X. Entonces a esto se le conoce como ángulos alternos e internos. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de estas dos referencias. Entonces este ángulo que está aquí se le conoce como ángulo alterno interno, por lo tanto es el mismo que está aquí. Entonces lo voy a trazar, lo voy a dibujar y corresponde al mismo ángulo que se llama en este caso beta. ¿Sí? De la misma forma, del otro lado, también surge otro ángulo, que en este caso le voy a llamar que sea épsilon, que es este mismo que está aquí, que se llama épsilon. Espero que se alcance a apreciar. ¿Sí se aprecia, ingenieros, los ángulos? Sí, profe. Sí, entonces, este ángulo que se llama beta, por ángulos alternos internos es igual a este. Este ángulo se llama épsilon, por ángulos alternos internos viene siendo este mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a estar usando mucho esto más adelante. Entonces, quiero que lo tomen en cuenta mucho este apartado, recordándole que esta información se está grabando, todo esto se está grabando y posteriormente lo voy a subir al canal de YouTube, en donde ustedes pueden visualizar esos videos y esta explicación de cierta manera, ¿no? Entonces, este método de solución se le conoce como solución trigonométrica. Se utiliza también la solución utilizando el paralelogramo, o en este caso las componentes rectangulares a lo que nos referimos, pero este tema se llama como solución trigonométrica. Entonces, vamos a estar utilizándolo bastante en este curso, ¿no? Entonces les comentaba que siempre tenemos que tener una referencia a la hora de trazar nuestros vectores. Bueno, entonces ya observamos este vector, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora, a partir de este punto, surge otro vector? Otro vector, y ahorita lo voy a trazar. Voy a usar otro color para hacer la diferencia con respecto a este vector. Y entonces ese vector lo voy a trazar ahora de un color, de una tinta de color rojo. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Aquí está. Entonces, aquí tengo, en este caso, un vector con un sentido, con una dirección y una magnitud determinada. Ahora, a partir de este punto que está aquí, este punto de referencia, si se fijan es el plano horizontal y el plano vertical. Entonces, aquí hay un vector. Entonces, ese vector, al final de la punta de flecha, voy a trazar otra referencia. ¿Sí? Claro, aquí tengo que indicarle tu sentido, en este caso, vamos a escribirlo, qué ángulo va a tener con respecto a la horizontal. En este caso lo voy a poner, marcar de igual de color rojo, y le voy a llamar ese ángulo, en este caso, teta. Y voy a poner otra referencia donde termina la punta de flecha de ese vector. En este caso es el plano horizontal y el plano vertical. ¿Ok? Siempre tengo que tener una referencia. Eso es muy importante. Y también sucede que también tiene un ángulo alterno interno, pero como lo pueden apreciar aquí en la imagen. Entonces tengo mi referencia, mi plano horizontal, mi plano vertical, mi plano horizontal y mi plano vertical, mis referencias. Este ángulo que está aquí, en este caso es el ángulo teta, por ángulos alternos internos, viene siendo el mismo que está aquí. ¿Ya lo pueden apreciar? Este ángulo es el mismo que está aquí. Se le conoce como ángulos alternos internos. Si yo quisiera conocer la suma de este ángulo beta, perdón, si es beta, ¿verdad? O es epsilon, es beta y teta, puedo hacer la suma de esos dos ángulos, ¿correcto? Y de esa manera puedo encontrar ese ángulo. Entonces lo voy a trazar, lo voy a poner aquí de tinta azul, de tinta de color azul para que se pueda apreciar de una manera un poquito más clara. ¿Sí? Y ese ángulo va a ser la suma, le voy a llamar que sea el ángulo gamma es igual a la suma del ángulo beta más el ángulo teta. Espero que se alcance a apreciar, ingenieros. Aquí está. Entonces, ¿qué hice ahora? Si yo deseo conocer la abertura de ese ángulo que está formando el vector F, y aquí no le puse nombre, pero vamos a ponerle que es el vector A. Entonces, ese ángulo va a ser que le voy a llamar gamma, es la suma del ángulo, en este caso beta más teta. Me va a dar este resultado. ¿Ok? ¿Sí está quedando claro, ingenieros, esta explicación? ¿Parte de esta explicación? Maestro. Ok, entonces, si yo uno este punto, del cual parte el vector F, lo uno donde termina la punta de flecha del vector A, que ahorita le voy a poner el nombre, uno estos dos puntos con un vector, a ese vector le voy a llamar vector resultante. De este punto, donde inicia este vector y donde termina este vector, a eso también se le puede llamar suma de vectores. Pero en este caso voy a trazar la resultante para encontrar
en este caso, la magnitud de ese ángulo. Esto que estoy explicándoles en este momento, prácticamente son ejercicios. Eso lo vamos a ver en ejercicios de manera muy común. Por eso lo estoy trazando. Discúlpenme si la imagen no está muy clara como tal, pero ya que estemos en el pintarrón lo vamos a ver más claro. Entonces, ahora lo que hice fue unir, en este caso, el vector F y el vector A, aquí lo estoy mostrando. Los uní, el punto de inicio del vector F, donde está el vector, en este caso, donde termina el vector A y la punta de flecha. A este vector le voy a llamar R de resultante, y comprende la suma de estos dos vectores. Para ello, pues bueno, conocemos el ángulo aquí, que lo tracé de color azul, aunque bueno, aquí se empalmó con la línea del vector, pero es la suma de esos dos vectores. Entonces, aquí voy a encontrar la resultante de este vector, y le voy a llamar con la letra R mayúscula. En este caso, con su flecha. En este caso, aquí es el vector A, que también se me olvidó haberlo escrito. Entonces, estoy originando un triángulo. Entonces, ese es mi vector R, ese es mi vector A, y ese es mi vector F. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos este triángulo. Para resolver este ejercicio, necesitamos utilizar varias leyes. Una de ellas se conoce como la ley de los senos y la ley de los cosenos. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a lo siguiente. Entonces, para aplicar esa ley de los senos y de los cosenos, voy a hacer otra figura. Prácticamente va a ser la misma, nada más para que se vea la referencia, para que se vea un tantito la referencia sobre la cual vamos a obtener cómo se aplica esa ley de los senos. ¿Sí? Entonces aquí voy a trazar la resultante de otro color que va a ser color rojo, pero prácticamente es lo mismo que acabo de mostrarles ahorita, pero bueno, aquí no estoy poniendo las referencias. Entonces esta es la resultante, luego tengo mi vector F, luego tengo mi vector A, ¿sí? Y entonces aquí prácticamente esta imagen que está aquí, la volví a hacer ahora acá, pero sin tomar en cuenta las referencias. Pero recordando, aquí puedo poner una referencia, aquí tengo otra referencia, y en la parte inferior aquí tengo otra referencia. Las referencias son importantes, ¿ok? Bueno, entonces este ángulo que está aquí, yo le llamé, que se llama ángulo ¿qué? Ángulo gamma. Entonces, aquí voy a poner que este ángulo se llama ángulo gamma. Aquí voy a proponer otro ángulo y aquí voy a proponer otro ángulo, que prácticamente tiene que ver con esta misma figura. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a hacer ahorita. Permítanme. Entonces quedamos que el ángulo de abertura entre esos dos vectores le llamé gamma. Y gamma es igual al ángulo beta más el ángulo teta, en este caso, ¿no? Para ello entonces tenemos que este ángulo se llama epsilon. Y este otro ángulo no lo conozco. En este caso este ángulo no lo conozco y le voy a llamar en este caso, beta epsilon, le voy a llamar pi, no, otra letra para que no nos confundamos. Dentro del alfabeto griego, gamma epsilon, vamos a llamarle teta prima, para que, no, mejor otra letra, déjenme acordarme del alfabeto griego, ahorita se me fueron algunas de las letras del alfabeto griego. Sigma, ok, sigma, bueno, omega mejor, pero omega, vamos a poner omega. Beta. Omega, beta ya lo usamos, vamos a usar omega. ¿Sale? Bueno, entonces aquí se les doy gracias por su participación. Bueno, entonces regreso a este punto, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esta figura que mostré a un principio aquí, entonces, este ángulo es beta, por lo tanto, por ángulos alternos internos es beta, es este, ¿ok? Luego, este ángulo que está aquí, o en este caso se llama teta, por lo tanto, corresponde a este ángulo que está aquí, ¿ok? Bueno, entonces la suma de beta más teta es igual a gamma, aquí está, ¿ok? Entonces, este ángulo que está aquí, yo le llamé epsilon. Regreso a la siguiente figura que está aquí abajo, ¿ok? Entonces, este es el mismo vector, la resultante, el vector F y el vector A. Entonces, la suma de este ángulo con este otro me da, en este caso, me da gamma, ¿verdad? Quedamos que es gamma. Entonces, este ángulo se llama epsilon y este ángulo se llama omega. Entonces, voy a aplicar una ley que se le llama ley de los senos y ley de los cosenos. Entonces, para aplicar esta ley, que de hecho la vamos a ver en el video,
Entonces, tengo que hacerla, se obtiene de la siguiente manera. Entonces, tengo este ángulo, tengo esta magnitud. Entonces, para encontrar la ley de los cosenos, me dice que es, si esta es mi incógnita, va a ser r elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de esos dos vectores, cada uno elevados al cuadrado, menos el doble producto de estos dos ángulos por el coseno del ángulo que tiene enfrente la resultante. Ahorita lo voy a escribir para que quede un poquito más claro. A eso se le conoce como la ley de los cosenos. Que de hecho en el video que vamos a observar, ellos utilizan el signo menos, pero a final de cuentas es lo mismo, pero ahorita hay una explicación por ello, ¿no? Esto es igual, les comentaba, a esos vectores, cada uno de ellos elevados al cuadrado, más, o en este caso es menos, el doble producto de esos dos vectores por el coseno del ángulo que está enfrente de la resultante. Me quedaría algo así, ¿no? Me queda que r cuadrada es igual al vector a cuadrada más el vector f cuadrada menos el doble producto del vector a por el vector b por el coseno del ángulo que está enfrente de la resultante. En este caso, aquí podemos observar, esta es la resultante y el ángulo que se encuentra enfrente, ¿quién es? Pues es gamma. Y aquí está. Y lo mismo puedo hacerlo tanto para encontrar la fuerza F, la magnitud de la fuerza F como la magnitud de la fuerza A. Lo voy a escribir, ¿eh? De tal manera que esto también lo puedo escribir así. La magnitud de ese vector R es la raíz cuadrada de A cuadrada más F elevado al cuadrado menos 2 veces el producto del vector A por el vector F por el coseno de ese ángulo. ¿Ok? Lo voy a hacer de lo mismo para el vector F, que es la raíz cuadrada de la resultante elevada al cuadrado más, en este caso, el vector A elevado al cuadrado menos 2 veces la magnitud de la resultante por el vector A por el coseno que está enfrente del vector F. En este caso viene siendo omega. Y el vector A, ahorita se los muestro, permítame, no se me desesperen. En este caso va a ser la resultante elevada al cuadrado más el vector F elevado al cuadrado menos 2 veces el vector R por el vector A por el coseno del ángulo que está enfrente del vector A, que es, en este caso, epsilon. Entonces, así nos va a quedar aplicando la ley de los cosenos para cada uno de esos ángulos, de esos vectores. Entonces, si observan, obtengo la resultante, y la resultante es la raíz cuadrada del el vector A, la magnitud del vector A elevado al cuadrado, más la magnitud del vector F elevado al cuadrado, menos 2 veces el producto de la magnitud del vector A por el vector B, F, por el coseno del ángulo que está enfrente. Entonces les comentaba, este es mi resultante, el ángulo que está enfrente es, en este caso, gamma. Si deseo encontrar el vector F, va a ser, en este caso, el vector R elevado al cuadrado, el vector A elevado al cuadrado menos el doble producto del vector R por el vector A, por el coseno del ángulo que está enfrente de ¿quién? Del vector, en este caso, F. Ese es el vector F y el ángulo que tiene enfrente es, en este caso, omega. ¿Ok? Aquí observamos. Para encontrar el vector A, se hace la misma condición. Ese es el vector A. Entonces, el vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de R elevado al cuadrado y más F elevado al cuadrado, menos el doble producto del vector R por el vector F, aquí está, menos el doble producto del vector R por el vector A, por el coseno del ángulo que esté enfrente del vector F, perdón, del vector A, y el ángulo que está enfrente, ¿quién es? Epsilon. Entonces, este se le conoce como la ley de los senos, ley de los cosenos, y tiene que ver con la solución trigonométrica, ¿sí? Que de hecho en el video que vamos a ver no lo muestra, por eso se los estoy compartiendo. También existe otra ley que se le conoce como la ley de los senos, y esa ley de los senos, a final de cuentas, pues se refiere a que voy a tener, en este caso, esos mismos ángulos, en este caso, si voy a hablar del seno de gamma, se va a referir dividido entre la magnitud de un vector. Luego, si tengo el otro ángulo, que en este caso es el seno de epsilon, va a corresponder a tener, en este caso, la magnitud del vector A. Y en el caso del seno de omega, va a ser, perdón, aquí no me quedó bien la omega, dividido entre, en este caso, el otro vector que es F. A ver,
Aquí les voy a mostrar. Eso se refiere a la ley de los senos. Espero que se aprecie bien. Entonces, la ley de los senos me indica, si se fijan, todo es igual a los senos. Entonces, regreso a la imagen que tengo aquí, a esta imagen. Entonces, la ley de los senos me indica que si yo deseo encontrar la resultante, esta, entonces va a ser el seno de ese ángulo que está enfrente, que es, en este caso, ay, se me olvidó el nombre de esta literal, perdón, discúlpenme ahorita. ¿Cómo se llama, ingenieros? Gamma. Entonces va a ser el seno de gamma dividido entre, o es proporcional a la resultante. ¿Sí? Y luego, el seno de épsilon va a ser proporcional, en este caso, a la magnitud de A. Y el seno de omega va a ser proporcional, en este caso, a la magnitud de F. Y aquí lo tenemos. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el seno de gamma es proporcional a la resultante porque se encuentra enfrente de, aquí está. Entonces, ese es el seno de gamma, es proporcional a la resultante. Regreso para acá. Y nos dice que entonces el seno de épsilon es proporcional a la magnitud del vector A. Regreso. Y me queda que el seno de épsilon es proporcional a la magnitud del vector A. Y lo mismo sucede para el vector, en este caso, el vector F. El seno de omega es proporcional a la fuerza E. Aquí está. El seno de omega, es proporcional a la magnitud de E. O sea, como que dice, es el ángulo que está enfrente de cada uno de esos vectores. Entonces, eso se conoce como la ley de los senos, esto que está aquí, y esta que está acá otra, que estoy cubriendo con mis dedos, es la ley de los cosenos. ¿Sí? Entonces, para ello, ahorita vamos a ver parte de un video que nos va a dar cierta información que va a ser de utilidad, ¿no? Claro, el video de cierta manera nos permite conocer otra información que nos va a servir de complemento para lo que estamos viendo, ¿no? Para lo que les acabo de mostrar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, ingenieros? ¿Algún comentario al respecto de esta información? Sí, adelante, Edgardo, perdón. Yo le quería preguntar, en la ley de senos era cuando nosotros agarrábamos, por así decirlo, dos divisiones, dependiendo los valores que tuviéramos, ¿no? Una que tuviera el valor que deseamos calcular y la otra que tuviera los dos valores conocidos. Sí, de hecho, bueno, la fórmula, esta que está aquí, que es la que te refieres, esta. Exactamente, esta es la fórmula aquí. Entonces, por ejemplo, si tú conoces el valor de la conoces esos dos ángulos, o las magnitudes del vector A y del vector F, ¿correcto? Pero no conoces este ángulo, pero conoces este ángulo que es épsilon. Entonces, aquí lo que puedes hacer, este valor, pues lo vas a omitir de cierta manera, porque no está dentro de los datos que tú tienes o que conoces. Entonces, si tú deseas conocer, en este caso omega, pues bueno, este elemento va a pasar está dividiendo, pasa multiplicando. Y luego aplicamos, para despejar el ángulo, nos vas a aplicar la identidad del seno inverso. Entonces te queda que omega va a ser el seno inverso de la división de F entre A por el producto del seno de épsilon. A eso es lo que te refieres, ¿verdad? Sí. Sí, entonces va a depender qué datos tú tengas para poder resolver el ejercicio. Si no conoces la resultante y conoces los ángulos, algunos de estos datos, y conoces este ángulo, pero la magnitud no, pues utilizas de aquí y despejas. O sea, pues siempre vas a utilizar o en este caso siempre vas a dejar uno de esos datos. Normalmente puede ser así, o puede ser, dependiendo de las condiciones que tú estés utilizándola, ¿no? Así es como se aplica la ley de los senos. ¿Vale? Bueno, espero contestar su pregunta. ¿Sí está bien? ¿Estuvo bien la pregunta? ¿Alguna otra duda al respecto? No, sí está bien, perfecto. Ok, pues, bueno, vamos a hacer ejercicios. Ahorita, no se preocupen. Vamos a hacer ejercicios con esto y solamente con la práctica van a ir adquiriendo, pues bueno, estabilidad. No son cosas del otro mundo. No es difícil, la verdad es muy sencillo, pero sí se requiere práctica, más que nada es eso, práctica. Así como las matemáticas, la física, la parte de experimentación, requiere de estar haciendo ejercicios constantemente, pero no son cosas del otro mundo, es algo muy sencillo. Claro, tiene que ver mucho la actitud, la disposición de aprender, de conocer, de pensar de que no es difícil, que es sencillo, que yo lo puedo resolver, que tengo la capacidad necesaria para resolver esa situación, cosas así, ¿no? Entonces, es importante que también ustedes tengan esa actitud de aprender y de conocer cosas nuevas, ¿ok? Bueno, entonces voy a compartirles parte de este video
que tiene que ver con lo que... bueno, antes de eso, déjenme les comparto el libro, que es lo que me interesa, el libro que ya está cargado en la página, en la carpeta, que tenemos ahí, está ahí en Google, en Google Classroom, en la carpeta relacionada a risoterapia de mecánica clásica, ahí viene este libro. Y ese libro, pues bueno, trae aquí una solución, como les comentaba. Entonces, aquí, en este ejemplo, de hecho les voy a proporcionar, es un ejemplo que ya está resuelto. Entonces dice que dos fuerzas, en este caso P y Q, actúan sobre el perno A. A este tipo de fuerzas se le conoce como fuerzas concurrentes en un punto, porque están concurriendo en este punto. Si no estuvieran, bueno, habría la manera de poderlas hacer. Todo va a depender del ejemplo, ¿no? Y aquí nos pide determine la resultante de esas dos fuerzas concurrentes en el punto A. Para ello, entonces, observamos que tiene esta fuerza con respecto al... Aquí nos observen lo que les comentaba hace ratito. Esta figura no te indica cuál es el eje de las X ni cuál es el eje de las Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una referencia. Tomar una referencia, entonces, este plano, prácticamente todo este plano con el que estoy moviendo el cursor, es mi plano horizontal. Este es mi plano horizontal. Y luego, aquí voy a trazar mi plano vertical, o sea, el eje de las Y y el eje de las X. ¿Qué fue lo que vimos hace ratito? Les mostré en mi cuaderno cuando tracé los vectores, ¿no? Que tenían una referencia donde inicia y otra referencia donde parte. Entonces, lo que puedo hacer es que este vector P lo puedo deslizar sobre el vector Q y el vector Q lo puedo deslizar sobre el vector P, o en pocas palabras, trazar una línea paralela a P y posteriormente donde inicia, donde termina Q, ahí voy a trazar mi vector P. O dado caso del otro lado, en este caso, este mismo vector Q, trazo una línea paralela, la cual inicie en la punta de flecha, donde termina el vector P y la trazo hacia arriba. De esa manera voy a formar un paralelogramo, aquí lo estoy haciendo con el cursor, de cierta forma, y luego voy a unir el punto A con respecto a donde se unan, en este caso, esas dos puntas de flecha de esos dos vectores. Y aquí observen la figura, aquí está, miren. En esta imagen, aquí está la figura. Así pueden ver aquí se observa la figura que marqué en el recuadro. Sí, profe. Entonces lo que hice fue proyectar o trazar una línea paralela a P, un vector que es esta, aquí no lo indica, pero este es P, y otra línea paralela a Q, que en este caso esta es Q. Trazo, en este caso, de donde concurren esos dos vectores, hasta donde se unen prácticamente estos dos. Y el ángulo que me interesa saber es el ángulo de la resultante que forma con el eje de las X o la horizontal, que no es el mismo que sumar 20 más 25 grados, no es el mismo ángulo. Entonces el ángulo aproximadamente se debe encontrar a menos de 45 grados o 40 grados aproximadamente. Y aquí lo vamos a observar en la solución que nos muestra ya el ejercicio, ¿no? Aquí nos dice solución gráfica, que este ejercicio utilicemos en este caso la escala del paralelogramo para poderlo resolver, y aquí encontramos la solución. Luego nos da otro ejemplo, que existe otra solución que se conoce como solución trigonométrica. Aquí está, miren. Y la solución trigonométrica tiene que ver con lo que les acabo de explicar hace ratito, en donde utilizamos la ley de los cosenos. Aquí está, aquí prácticamente esta es la ley de los cosenos, ¿sí? Y luego se aplica la ley de los senos, que es esta que está aquí abajo, para encontrar lo que se conoce como solución trigonométrica, ¿ok? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que está haciendo en esta figura? Aquí trazo, en este caso, el vector P y el vector Q. Vector P y vector Q. Y luego los unió con esta línea, que a final de cuentas viene siendo la resultante. De acuerdo a los datos que nos ha proporcionado el libro, fíjense, aquí está la ley de los cosenos. Conocemos la magnitud del vector P, conocemos la magnitud del vector Q, y conocemos el ángulo que está enfrente de la resultante, o sea, la resultante es esta. Entonces el ángulo que necesitamos conocer es este que está aquí, y vean la figura que está en la parte inferior. Aquí está la figura. Esta es la figura que les comentaba. Entonces observen, aquí esta es la resultante de la suma de esos dos vectores. No la conozco, esa es mi incógnita, aquí está. Pero conozco la magnitud del vector P, conozco la magnitud del vector Q, y aquí está. 40 newtons elevados al cuadrado más 60 newtons elevados al cuadrado, menos el doble, en este caso el 2 multiplicado por las magnitudes de esos dos vectores.
multiplicadas por el coseno del ángulo que son 155 grados. Pero ¿de dónde salen 155 grados? ¿Se observan? Aquí tengo un ángulo. Aquí voy a regresar a la imagen anterior. Si observan esta imagen, aquí, que tenemos, tengo un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. Entonces, ese ángulo es este que está aquí. Pero, ¿cuál es el ángulo? ¿De dónde salen los 25 grados? Los 25 grados salen del vector que tiene un ángulo con respecto al vector P. Pero, a final de cuentas, Q tiene un ángulo de ¿qué? De 45 grados con respecto al eje de las X. Eso es lo que tengo que tomar muy en cuenta. Para ello, se observan aquí la imagen. Este ángulo vale 20 grados. Entonces, este ángulo, esta fuerza, que es paralela al vector Q que tenemos acá arriba, entonces nos decía que vale 45 grados o 20 grados con respecto a este eje. Entonces, es por ello que por ángulos alternos internos, este ángulo vale 25 grados. Espero que se aprecie. Si llegan a comprender de dónde sale ese ángulo, ingeniero. O si no, déjenme, les doy una explicación así muy, muy rápida. ¿Sí tienen alguna duda al respecto? Yo sí, profe, como que no me quedó del todo claro. No se preocupen. Sí, lo que pasa es que sí tiene sus detalles, por eso les comentaba que requiere un poquito de paciencia, pero no es difícil, ¿eh? La verdad esto es muy sencillo. Bueno, voy a trazar un vector, el vector en este caso P, que tiene un ángulo con la referencia de 20 grados. Y luego el otro vector, que es el vector Q, en este caso Q, que tiene un ángulo de 25 grados. Bueno, voy a regresar. Déjenme checar aquí mi pantalla porque ahorita estoy viendo nada más lo que les estoy mostrando. Pero bueno, aquí tengo mis dos vectores. Espero que se alcancen a apreciar. Ahí están. Ahí está claro. No, ahí están los dos vectores, ¿verdad? ¿Sí se aprecian? ¿Sí se aprecian los dos vectores? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces ahora voy a jugar con esos vectores para encontrar lo que nos están comentando, ¿no? Entonces voy a deslizar sobre el vector P. Voy a trazar unas líneas paralelas, en este caso del vector Q y del vector P. ¿Sí? Entonces lo que hice ahora fue trazar, aquí estamos, espero que se aprecie bien. Entonces aquí tengo mi vector Q y mi vector P. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer un paralelogramo. Entonces ese es el vector Q y ese es el vector P. Entonces trazo una línea paralela, que es P, sobre el vector Q, y empieza en este punto. Y aquí trazo esa línea y ese es el vector P. Ahora, sobre el vector P, trazo una línea paralela a él, a Q, y esa línea paralela es esta que está aquí. Entonces, si se fijan, ya acabo de formar un paralelogramo. Entonces, este punto, que es A, lo voy a unir con este otro punto donde se intersectan esos dos vectores, y eso le voy a llamar lo que se le conoce como la resultante. Y eso lo tienen ahí en la imagen que les estoy mostrando. Pero bueno, no voy a mostrar ahorita la resultante. Lo que me interesa son los ángulos. Eso es lo que quiero que ustedes perciban. Entonces, voy a trazar unas referencias con unas líneas de color rojo para que se aprecie los ejes. ¿Ok? Para que se aprecien los ejes. Ok, bueno. Entonces observen aquí la imagen. Espero que se alcance a apreciar bien. Entonces, aquí en la base, aquí tengo mi referencia, mi eje de las Y y mi eje de las X. Para el vector, en este caso P. Para el vector Q, igualmente trazo mi eje de las X y mi eje de las Y. Recuerden que son referencias. Siempre tengo que tener referencias. Siempre, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Aquí, una pregunta hasta esta figura, ingenieros. No, profe. Ok, bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a recordar los ángulos que están formando cada uno de esos vectores. Entonces, el ángulo en este caso, el vector P, de acuerdo a la imagen que estamos visualizando, déjenme regreso a la imagen, dice que vale 20 grados. En este caso vale 20 grados. Entonces, ese ángulo de 20 grados se va a proyectar
sobre el otro vector, y a eso se le conoce como ángulos alternos internos. Regreso a la imagen, regreso aquí. Entonces observen, aquí está mi punto de referencia. Entonces ese es mi vector P. Y ese vector P, de acuerdo a la figura, este ángulo vale 20 grados. ¿Correcto? Entonces, por ángulos alternos internos, este ángulo que está aquí es el mismo que está acá arriba. Por eso tracé la referencia. Este es mi eje de las X y mi eje de las Y. Entonces, por ángulos alternos internos, este ángulo de 20 grados es el mismo que está acá arriba. ¿Sí lo aprecian? Es el mismo ángulo. ¿Correcto? Ahora, me falta ahora el otro vector, en este caso que corresponde a ¿cuánto? A 25 grados con respecto al otro eje. Entonces aquí voy a poner ese ángulo de igual de color azul y equivale a 25 grados. ¿Ahí está? Entonces este ángulo, si se fijan, ahora tracé el vector, en este caso Q, con respecto al vector P, tiene un ángulo de ¿qué? De 25 grados, como aparece en la figura del libro, ¿correcto? ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profe. Sí. Ok, esos son 25 grados. Ahora, este ángulo que está formando P, de acuerdo a mi plano de referencia, si se fijan, este ángulo que está aquí vale 20 grados. Entonces voy a utilizar los ángulos alternos internos para representarlo de este lado. Entonces lo voy a representar por ángulos alternos internos de ese vector, que de hecho es este mismo que está aquí. Lo voy a trazar de una línea más oscura, ese vector Q, para que se aprecie y se pueda observar. Entonces ahorita lo que hice fue trazar el vector Q, ¿vale? Aquí voy a trazar una referencia. Una referencia. Entonces, observen lo siguiente, ingenieros. A ver, esto es poco a poco, ¿eh? No es a la primera. Okay, bueno, observen. Entonces, aquí tengo mi vector P y mi vector Q que lo marqué de otro color más oscuro. ¿Correcto? Este vector P es paralelo a este otro vector. Este vector Q es paralelo a este otro vector. ¿Alguna pregunta? Bueno, este ángulo que forma con respecto al vector P es un ángulo de 25 grados. Aquí está. Este ángulo de 25 grados por ángulos alternos internos corresponde a este otro ángulo de 20 grados. Ahora, este ángulo que está aquí vale 25 grados con respecto al eje, con respecto a eje o vector P. ¿Se observan? Este vector P con respecto a este punto vale 25 grados. Si se fijan, tracé una línea roja. Esa línea roja yo la estoy tomando como una referencia. Entonces, este ángulo aquí vale 25 grados. Corresponde al mismo ángulo que está acá arriba. ¿Sí observan? Es el mismo vector trazado, pero tiene la misma, bueno, por condiciones aquí propias, pero a final de cuentas tiene que tener la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud, porque son vectores paralelos. Entonces, este ángulo de 25 grados lo tengo que indicar acá también. Entonces lo voy a representar sobre el otro plano, en este caso aquí. Sí, a lo mejor aquí necesitamos algo más grande para que se llegue a apreciar esto, ingenieros. Pero bueno, no se preocupe. Es parte del trabajo que tenemos que ir realizando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿mandé? O sea que cuando tenemos un vector, por ejemplo, vamos a trazar la referencia y va a quedar otro vector paralelo y conforme ese con la de los ángulos, vamos a ir Sí, sacando los valores. así es. Ah, ok, profe. Entonces, aquí regresando a esta imagen, entonces, este ángulo que está aquí, que vale 25 grados, pues prácticamente va a ser el mismo que vamos a tener acá, de acá arriba. 25 grados aquí y 25 grados acá. Pero me falta aquí los ángulos alternos internos. A ver, permítame, este va aquí, este sería acá. No, prácticamente sería eso. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea horizontal, prácticamente va a ser la misma, pero voy a tomar nada más únicamente los ángulos. Así voy a hacer aquí esto. A ver, permítanme esto aquí. Este ángulo vale 20 grados.
Este otro ángulo vale 25 grados. Ok. Entonces, nos va a quedar así. Nos va a quedar el siguiente. Estoy haciendo la operación, ¿eh? Son, a ver, ¿cuánto nos quedaría este resultado? Rápidamente. Dice que es aquí. Vamos a ver si está correspondiendo a lo que tenemos acá. Son 155. Aquí debe haber algún detalle en este ejercicio. A ver, vamos a ver. Vale 20, 25, 25, 25 más 90 menos 25. ¿Cuánto es igual? Son 90 menos 25. Igual a 65. Y este vale 90. Ok, más 90. 155 grados. Ok, entonces, ¿qué operación hice mal aquí? Entonces, este ángulo más este ángulo. Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aunque bueno, aquí ya me quedó un tanto la figura no muy clara. Déjenme hacer otra figura aquí. Queda este vector así. Este ángulo, este es el vector Q. Y este ángulo corresponde a 25 grados. Tengo mi referencia. Este ángulo vale 20 grados. Aquí tengo este plano. Entonces aquí me queda el vector P. Vector Q. Y esto viene siendo parte del vector P. Este es exactamente el vector P. 20 grados, este vale 25. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo que hice ahora, ahí disculpen que tengo un tantito tachada la hoja, pero bueno, aquí vamos a esta figura, ¿no? Entonces, la idea es encontrar un ángulo para yo encontrar la resultante de esos dos vectores, de acuerdo a la imagen. Bueno, regreso aquí a la figura. Aquí, perdón, aquí, ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Sé que a lo mejor va a ser un poquito complicado explicarlo de esta forma. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Entonces, observen, este es mi vector P y este es mi vector Q. ¿Ok? Aquí está la imagen. Entonces, el vector Q tiene un ángulo de 25 grados con respecto al vector P, con respecto a este, ¿no? Y este vector P tiene aquí con respecto a este ángulo, tiene un ángulo de 20 grados. Y eso no me lo inventé, sino sale de aquí. Sale de esta figura que está aquí. ¿Sí? Sale de esta figura. Entonces, para yo encontrar esta referencia como tal, es un eje. Yo lo puedo indicar como un eje. Y este eje, de este punto aquí, o sea, si yo saco todo este ángulo, todo esto va a valer 180 grados. Pero aquí resulta que tengo un ángulo de este más este otro ángulo. Entonces me falta encontrar esta abertura. Y esa abertura pues la tengo que identificar con respecto a los ángulos. Y eso me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si este ángulo que está aquí, ¿se observan? Perdón. Este ángulo que está aquí vale 25 grados. Y aquí tengo mi plano de referencia. Entonces, si este ángulo vale 25 grados, para completar los 90 grados, ¿cuánto va a valer este ángulo? Y luego, si quiero encontrar este ángulo de aquí a aquí, este ángulo es un ángulo recto. Y este ángulo me debe dar 180 grados. Entonces me va a quedar así. Entonces 90, aquí es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Y del otro lado también. Entonces son 90 grados menos 25 grados. Eso equivale a 20, en este caso, a 65 grados. O sea, este ángulo, ahorita lo voy a marcar. Y este otro ángulo vale 90 grados. Entonces, se observan así, aquí en la imagen. Entonces ahora lo que hice fue trazar los ángulos. Si este ángulo vale 25 para llegar a 90 grados, ¿cuánto vale este ángulo? Pues los 65 restantes. Voy para allá con su pregunta, ¿eh? Entonces este ángulo más este nos va a dar 90 grados.
Y si este vale 90 grados, pues ya vamos a encontrar la suma de este ángulo más este otro ángulo va a dar esta abertura, ¿sí? Que al final de cuentas es parte de lo que se quiere encontrar con referencia a este ejemplo. A ver si adelante con su pregunta, por favor. Profe, ahí en total creo que no son 90 grados porque abajo hay un ángulo que creo que es de 20, ¿no? O sea que todavía no conocemos. Sí, lo que sucede es que si tomamos los planos de la referencia, por eso estoy tomando una referencia, si te fijas, déjala escribo. Ese es el eje de las X y ese es el eje de las Y. Por eso les comentaba que sí es importante tener las referencias, porque eso nos va a permitir darnos cuenta dónde estamos ubicados. A ver, mira, regresamos aquí a la imagen. Entonces, en esta imagen, si observas, está el plano vertical y está el plano horizontal. Entonces, esta fuerza, o este vector, tiene con respecto a esta referencia un ángulo, que son, ¿qué? 20 grados. 25 más el complemento, que va a dar los 90 grados. Este ángulo no lo conocemos, ¿vale? 90 grados porque es un ángulo recto entre este plano y este otro plano. Y aquí te va a quedar el otro ángulo que en este caso ya habíamos obtenido antes, que vale 20 grados. Entonces son 20, 90 más este ángulo, o sea que todo esto nos debe dar 180 grados, porque estamos tomando esta referencia, ¿no? Con respecto a este plano. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Sé que no está muy sencillo lo que estoy explicándolo, pero así es como tendríamos que ir analizando poco a poco los ejercicios, ¿no? Entonces, la suma de esos dos ángulos, o la abertura de esos dos ángulos, esto va a corresponder a 155 grados. O sea, esta abertura de estos dos ángulos. O sea, a lo que voy, entonces la suma de este ángulo más este nos da 155 grados. Bueno, ¿eso de dónde sale? O sea, lo estoy explicándolo porque si se fijan, aquí en el libro nos está indicando que hay un ángulo de 155 grados. Aquí está, miren. Un ángulo de 155 grados. ¿Y de dónde sale ese ángulo? Pues es este ángulo que está aquí, miren. Está aquí. Es el ángulo entre la abertura de un ángulo de 20 grados. Aquí está, miren, aquí está la imagen, en esta figura. Entonces tienes un ángulo de 20 grados y tienes un ángulo de 25 grados. Entonces, para encontrar la diferencia, o sea, para encontrar ese ángulo de 55 grados entre el vector B, o en este caso el vector P y el vector Q, que es esta abertura, ¿de dónde la vas a obtener? Entonces, eso es lo que estaba explicándoles, perdón, en este momento. Entonces, si yo aquí trazo una referencia, aquí, este ángulo vale 25 más el otro va a valer 65. Y los 90 grados que tenemos aquí nos da 155 grados. Porque aquí el libro no te da la explicación de dónde sale ese ángulo. Simplemente te dice coseno de 155, pero ¿de dónde sale? Eso es lo que les estoy tratando de explicar. El ángulo que se encuentra enfrente de la resultante, que viene siendo, en este caso, son 155 grados. Espero que me hayan comprendido por qué estoy explicando ello, porque aquí el ejercicio no te dice, no te explica, simplemente dice coseno de 155 y automáticamente ya lo tienes, pero sale del análisis de obtener, en este caso aquí tenemos que trazar nuestro plano de referencia, como lo estoy haciendo aquí en la figura. Ese es el objetivo, permítame tantito, regresar acá a la pantalla, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Miren, eso es por eso que estoy sacando este ángulo, que es la suma de 65 más 90 grados. El libro no te lo dice, nada más te dice 155, pero ¿de dónde sale? Sale de la suma de este análisis, ¿ok? Por eso se lo estoy explicando, para que de otra manera vayan teniendo un poquito de idea cómo se van a resolver los siguientes ejercicios que vamos a estar viendo, ¿no? Y de aquí se aplica la ley de los senos, aquí está, y la ley de los cosenos y la ley de los senos. La ley de los cosenos normalmente se aplica para encontrar la magnitud de la resultante, y la resultante, pues aquí la tenemos, ¿no? Y si yo, por ejemplo, deseo encontrar ahora el ángulo, ¿sí? En este caso, si se fijan, aquí encontré la magnitud de la resultante, que es el valor de R, que es el de color azul, el vector de color azul. Pero no conozco el ángulo que forma esa referencia con respecto a mi plano horizontal. O sea, este ángulo se llama
En este caso es alfa. No lo conozco. Conozco este ángulo de 25 con respecto a, en este caso, a Q, y conozco el ángulo de 20 grados con respecto al vector P, referente al plano horizontal. Y conozco el ángulo de abertura entre el vector P y el vector Q, pero no conozco el ángulo de la resultante. Entonces, para eso aplico la ley de los senos. Y aquí observen, que era la pregunta que me hacían hace ratito. Entonces, ¿puedo aplicar los 3 casos o solamente 2? Bueno, en este momento solamente se van a aplicar, se va a tomar en cuenta que conozco la magnitud del vector Q, claro, aquí está, 60 newtons. Conozco la magnitud de la resultante, ya la conozco. Ahora, el seno de A, ¿cuál es el seno de ese ángulo A? Pues el ángulo del seno de ese vector, en este caso va a corresponder prácticamente a este tramito que está aquí, a este pedacito nada más. No lo indica, pero es este pedacito que está aquí. Y luego conozco el ángulo que está enfrente de la resultante, que es el ángulo de 155 grados. Entonces, haciendo las operaciones, entonces me queda que mi incógnita es el ángulo A. En este caso es la abertura que hay del vector P, en este caso la resultante. Entonces aquí queda el resultado. Despejando 60 newtons entre 97.73 newtons, que es el valor de la resultante, por el seno de 155 grados, aplico el seno inverso y me queda un ángulo de 15.04 grados. Pero ese ángulo, recordando, es este pedacito, es este ángulo que está aquí. Disculpen que en esta figura, allí. Es este ángulo que está aquí nada más, entre la línea azul y la línea roja. Ese ángulo corresponde al ángulo A, que corresponde a 15 grados. Ahora le tengo que sumar los 20 grados. 20 más 15 me da igual a un ángulo de 35.04 grados. Eso es lo que estamos resolviendo en este ejercicio. Y a esto se le conoce como la solución trigonométrica. Y aquí está, miren, estos son los resultados. El valor de la magnitud de esa resultante más su respectivo en este ángulo que corresponde a 35 grados. Aquí hay otra solución que le llama solución trigonométrica alternativa, pero bueno, ese es otro caso, ¿no? Y aquí viene otro ejemplo parecido al anterior. Aquí lo podemos observar. Utiliza también la solución trigonométrica. Y luego, prácticamente aquí va resolviendo el caso. Bueno, hay otros ejemplos, ¿no? ¿Sale? Entonces, como pueden observar, esto es parte de lo que tenemos que ver en esta unidad, ¿no? Entonces les digo, no es complicado, es sencillo, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, ¿no? Como que escuché que alguien levantó la mano, perdón. Sí, adelante. Sí, profe. Pues sí estaba analizando. ¿Sí se me escucha? Sí, te escucho muy bien, correctamente. Ok. Pues sí estaba analizando el ejercicio, pero no es 65, profe, creo que es 45. Y en los 20 que le falta está abajo del 90. Y así ya es el ángulo de 150. Sí, entonces sí. Sí, fíjate que... Porque si hacemos la suma da 200. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Sí, con razón. Yo decía, algo no surge. No me da. Entonces serían 90 menos 25 grados, ¿no? ¿Sí es correcto? 5 llevamos una, son 3. Sí. Son 35 grados. A ver, espérame. No, hay 45, profe. 45, no. Profe, quedaría uno de 45, uno de 25 y uno de 20 y el de 90, ¿no? Sí, exactamente, sí. Yo me equivoqué, les había puesto 65, pero sí es correcto. Sí. Entonces son 25, 45, 90 y 20 y te da los 180 grados. Correcto. Sí, entonces ahí tuve un detalle yo en la hora de hacer el ejercicio. Pero bueno, a final de cuentas, el resultado al cual se tiene que llegar, básicamente es este, ¿no? Este que les estoy mostrando en la pantalla del archivo en formato PDF. Aquí está. Aquí está prácticamente. Entonces, aquí está el ángulo del ángulo, en este caso, alfa. Pero este ángulo de 155 grados, pues bueno, sale de la suma de esto, ¿no? 25 más el otro ángulo que está aquí, o sea, esa es abertura. Entonces tienen que ser 90 grados más algo más, ¿no? ¿Sí? En este caso el complemento para que nos dé los 155 grados que corresponde a este ángulo. ¿Sale? Entonces de esa manera es como se obtiene la aplicación de la solución trigonométrica, tanto en este caso de este ejemplo que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario?
Se ve laborioso, ¿verdad? Muchos procedimientos. Sí, más que nada eso, pero van a ver que es sencillo. Ahorita a lo mejor por la cuestión de que estoy usando el cuaderno, eso se hace un poquito más laborioso, pero ya que regresemos al aula van a ver que va a ser mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, nada más traten de ir interpretando un poquito esto. Traten de ver el video, que en su momento lo voy a subir allá a la plataforma para que, perdón, al canal de YouTube, para que ahí puedan ir comprendiendo un poquito más. Y adelante, Néstor Emanuel Moreno, por favor. Cervantes. ¿Puedes subir las fotos de su cuaderno al grupo de WhatsApp, por favor? Sí, claro que sí, con todo gusto. En un momentito más se las comparto. Nada más de mi oportunidad de desocuparme y con todo gusto ahorita se las hago llegar al grupo para que ahí las puedan también, las puedan analizar. Sí, profe, Nada más déjenme gracias. ver cuáles ¿Hay eran. grupo de WhatsApp? ¿Dónde ve? ¿Hay grupo de WhatsApp? Sí, no estabas enterado. Bueno, si alguien nos hace favor de poder agregar a través del chat, por favor, si nos pueden compartir aquí el vínculo, si son tan amables, ingenieros, se los voy a agradecer mucho. Compártanle el vínculo para que Edgardo nos haga favor de incorporarse. ¿Sale? Y si alguien más no está, por favor, sí, adelante, mi estimadísimo Juan Pablo Rodríguez. Profe, no pude entregar la actividad anterior a tiempo, pero sí la entregué. No sé si hay algún problema. No, está bien, está bien. Ok, muchas Mientras gracias. cumpla con sus actividades, por favor, háganlas. Hagan Ok, sus profe. actividades, háganlas, entréguenlas, por favor. Ok, bueno, si alguien nos puede compartir el vínculo del grupo que tenemos en WhatsApp, si son tan amables, se los voy a agradecer mucho. Para así poderles compartir todas las imágenes. Y ahorita les tomo, le llamamos al grupo de física, ¿verdad? Le pusimos nombre de física. Ok, física grupo B, así es como se le llamó. Ah, no es ¿verdad? No, es No, es risoterapia pero en el caso mecánica de clase. pero en el caso de aquí del WhatsApp, sí generamos un grupo, ¿no? ¿O no tenemos un grupo en WhatsApp? Creo que nunca se llegó, profe. Le enviamos nosotros nuestros datos, ¿Ah, pero sí? creo que no. Bueno, si alguien ahorita miren, aquí está Víctor César López Soto, nos acaba de comentar, y ya está aquí el vínculo. Si nos lo puedes compartir, mi estimadísimo, si nos puedes compartir, ya nos compartí el vínculo, si me puedes agregar, te lo voy a agradecer mucho aquí al grupo, por favor, no sé si esté cargado. Bueno, ya me hayan adjuntado más bien, invitado, ¿no? Y ahorita les comparto las imágenes del ejemplo. Sirve que ahorita las voy tomando de una vez, antes de pasar al siguiente tema. Profe, Mándeme. y le quería comentar si ahorita en esta clase nos deja salir 5 minutos antes, porque algunos tenemos una práctica ahorita. Ok, Siguiendo. sí, con todo gusto. Ahorita les permito ese espacio. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Nada más permítame para irles compartiendo las imágenes que estamos observando en este momento. Esto fue. No, esta y esta otra. Sí, hombre, entonces para que por favor ahí vayan, me agreguen al grupo y ahí estamos. Profe, que si puede poner su número en el chat para agregarlo, por favor. Listo, ya está. Gracias. Y ahorita les compartimos las imágenes que acabo de tomar. Ok, bueno, entonces nos queda un poquito de tiempo, todavía tenemos un ratito, ahí ya está el grupo mecánica. Perfecto, gracias. Ya está, ya me añadieron. Lo reporto, ¿verdad? ¿De reportar? No. ¿O qué hago? ¿Sí se reporta, verdad? No, no es cierto. Le digo ok. Ok. Sale, entonces ahorita les comparto las imágenes para que ahí las puedan observar. Ahí va. Ahí están. Ya las acabo de subir. Descripción del grupo, nombre completo. Okay. Se llama mecánica. Perfecto.
Ahí está. Ya, si se pueden compartir, ya subí las imágenes por si los demás desean incorporarse a ese vínculo, qué mejor, ¿no? Más fácil. Bueno, entonces vamos a concluir con parte de lo siguiente. Entonces, ese es un ejemplo que viene este material. Por favor, léanlo, chéquenlo detalladamente, vean cómo se plantea este problema de cierta forma, ¿no? Y aquí vienen algunos otros ejercicios que ellos plantean también, ¿no? Y algunas indicaciones que nos proporcionan. Bueno, entonces voy a dejar de compartirles esta pantalla para pasar un poquito a la cuestión del video, ¿no? Entonces déjenme salir de aquí, dejar de compartir. Y vamos a ver un tantito ese video, que bueno, que trae algunos contenidos muy interesantes relacionados a lo que acabamos de ver, ¿no? Aunque bueno, creo que sí le faltaría aquí en este caso este video, complementarlo con la solución trigonométrica, ¿no? Pero también lo que nos muestra es algo muy, muy importante que debemos de comprender, ¿no? Entonces voy a comenzar con el video para que pongan atención, ingenieros. Bueno, no se los he compartido, déjenme les comparto aquí el espacio, entonces. Les compartimos la pestaña y se llama tiempo. La vida está hecha de momentos. En los detalles más sencillos siento que vale la pena. Ahí está la presentación, ya la tienen en su pantalla, ingenieros. Ya la pueden visualizar. Sí, profe, ya la podemos visualizar. Ah, perfecto. ¿Ya? Sí, profe, ya lo podemos visualizar. Órale, pues, vamos, corre y se va con el siguiente video. Vamos a tratar de terminar un poquito antes de las 11, por aquellos de sus compañeros que tienen pendientes. Entonces, por favor, pongan atención. Si alguien tiene alguna duda durante el transcurso del video, por favor, sea tan amable, puede hablar, y yo automáticamente paro el video para responder esa pregunta que ustedes les surge. Ok, comenzamos. Me dicen si escuchan el video, voy a reproducirlo, ¿eh? Jorge de Matemóvil y Elías. ¿Sí escucharon el audio? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Sale, empieza a reproducir. El día de hoy vamos a estudiar la descomposición rectangular de vectores. Antes de ir con los problemas, y hemos preparado un montón, vamos a realizar un breve repaso, ¿sí? Por aquí tenemos a nuestro plano cartesiano, formado por el eje X y por el eje Y. Y por aquí tenemos al origen, que es el puntito donde se intersecta el eje X con el eje Y. Tenemos también graficado a nuestro vector F, perfecto, y está formando un ángulo θ con el eje X. Ahora vamos a realizar la descomposición rectangular de ese vector F. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir ese vector F en función de dos componentes vectoriales, de dos vectores que son perpendiculares entre sí. Mucha atención, vamos a escribir ese vector F en función de dos componentes vectoriales, de dos vectores que son perpendiculares entre sí. Por supuesto, hay varias maneras de hacerlo, pero la más bonita es colocando a nuestro amigo Kenny por aquí, al final, en el extremo de nuestro vector F, donde termina su cabeza, y a nuestro amigo Karman por aquí, donde se encuentra la colita del vector F, en el origen del vector F, que se encuentra por aquí, en el origen de nuestro plano cartesiano, donde se intersecta el eje X con el eje Y. Ahora, ¿cómo haría Karman para ir a ver a Kenny? Pero ojo, con una sola condición. No puede avanzar de manera diagonal, solamente puede avanzar de manera horizontal y vertical. ¿Cómo haría Karman para ir desde aquí, desde la colita del vector F hasta el final de la cabeza del vector F, pero solamente avanzando en dirección horizontal y en dirección vertical? ¿Cómo haría? Desde aquí, desde la colita del vector F, se desplazaría de manera horizontal hasta aquí. Muy bien. Y una vez que se encuentre ahí, se va a desplazar de manera vertical yendo hacia arriba, hasta que llegue a la ubicación de su amigo Kenny, que se encuentra aquí al final de la cabeza del vector F. Otra vez, Karman avanzaría realizando este desplazamiento en dirección horizontal y luego este segundo desplazamiento en dirección vertical. Vamos entonces a representar esos desplazamientos de manera vectorial. Viene de la siguiente manera nuestros vectores. El primer desplazamiento va desde la colita del vector F, ahí en el origen del plano cartesiano, de manera horizontal. Viene nuestro amigo Karman por aquí, viene. Tú me dices ¿hasta dónde? Hasta ahí, ¿verdad? Y ahí tendríamos entonces a primer desplazamiento que realiza Karman para llegar a ver a su amigo Kenny. Muy bien.
El segundo desplazamiento iría desde este puntito, desde esta ubicación, hasta el final de la cabeza del vector f. Entonces viene ahora el segundo desplazamiento. Viene, por aquí, por aquí, por aquí, y listo. Ahí tendríamos entonces el segundo desplazamiento de nuestro amigo Carla, que ya llegó ahí al final de la cabeza del vector f. Entonces vendría por aquí y luego iría hasta aquí y listo. Ya llegó a ver a su amigo Kenny. Ambos se ubican aquí en el final de la cabeza del vector f. Si deseas, lo colocamos por aquí. Ahora, ¿cómo se van a llamar estos dos vectores? Estos dos vectores son las componentes vectoriales del vector f. Al vector, a la componente vectorial que se ubica sobre el eje x, la vamos a llamar f sub x. Componente vectorial de f en el eje x. Y por aquí tenemos al otro vector. Este otro vector es paralelo al eje y lo vamos a llamar componente del vector f en el eje y paralelo al eje y. Excelente. Hay que tener en cuenta que este vector de aquí se ubica sobre la vertical y este de aquí sobre la horizontal. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo que están formando? Están formando ahí un ángulo recto. Uno está sobre la vertical y otro sobre la horizontal. Por lo tanto, están formando un ángulo recto. Están formando 90 grados entre sí. Y lo vamos a marcar por aquí. Marcamos ahí nuestros 90 grados. Esto no será de mucha utilidad más adelante. Ahora, si lo estudias de repente con algún otro libro, vas a encontrar que esta componente f sub y no la colocan de este ladito, sino que la colocan aquí sobre el mismo eje y. ¿También es válido? Sí, también es válido. Mira, vendría nuestra componente f sub y de este ladito, pero es exactamente el mismo vector, solamente que lo han desplazado, ¿ok? Y recibe el mismo nombre, es vector f sub y. Ahí está. Uy, quedó un poquito feo. Entonces lo arreglamos. Nos quedaría entonces por aquí a nuestro vector. ¿Qué vector? Nos quedaría el vector f sub y. Algunos prefieren colocarlo sobre el mismo eje y. Nosotros lo trabajaremos así, de manera paralela. ¿Algo más? Sí. Es importante mencionar que el vector f es igual a la suma vectorial de f sub x con f sub y. El vector f es igual a la suma vectorial de f sub x con f sub y. ¿Y podemos demostrarlo? Claro que sí. Para hacerlo vamos a emplear el método del triángulo. Mira, si queremos sumar dos vectores, necesitamos que se encuentre uno a continuación del otro. Por ejemplo, aquí vamos a sumar a nuestro vector c con nuestro vector d. Necesitamos que se encuentre uno a continuación del otro y unidos siempre mediante cabeza y cola. Cabeza y cola, nunca cola con cola y nunca cabeza con cabeza. Entonces ya se encuentran uno a continuación del otro y unidos mediante cabeza y cola. El vector resultante, el vector que resulta de sumar estos dos vectores, es el vector que parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Entonces aquí trazamos al vector resultante, que es el vector que resulta de sumar estos dos vectores. Perfecto, y ahí tenemos entonces al vector resultante que resulta de sumar el vector c con el vector d. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sumar al vector f sub x con el vector f sub y. ¿Cómo hacemos? Colocamos uno a continuación del otro. Muy bien, ya están uno a continuación del otro. Y unidos mediante cabeza y cola. Cabeza y cola, excelente. El vector resultante, el vector que resulta y termina en la cabeza del último. ¿Y a qué vector tenemos ahí? Ya tenemos trazado al vector f. Entonces el vector f será la suma del vector f sub x con el vector f sub y, porque parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Y así hemos demostrado esta expresión. ¿Qué más? Si lo ubicas también en los libros, encontrarás que las componentes del vector f en los ejes x y y son las proyecciones sobre dichos ejes de nuestro vector.
Por ejemplo, si colocamos un fluorescente aquí arribita, ¿qué sombra vamos a obtener en nuestro eje X? La sombra generada por el vector F sobre el eje X será F sub X. Y ahora si colocamos un fluorescente o un proyector de este ladito, ¿qué sombra vamos a obtener allí sobre el eje Y? Vamos a obtener a F sub Y. Muy bien, con el método de las proyecciones también es válido. ¿Qué más nos falta? Ahora vamos a encontrar los módulos, es decir, el tamaño o longitud de estos dos vectores de f sub x y de f sub y. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viendo aquí la figurita que se ha generado en nuestro plano cartesiano. ¿Qué figura tenemos por aquí? Tenemos un triángulo, muy bien, que está formado por el vector f, por el vector f sub x y el vector f sub y. Y no es cualquier triángulo, es un triángulo rectángulo, pues uno de sus ángulos tiene el valor, uno de sus ángulos internos tiene el valor de 90 grados. Muy bien, se ha generado allí un triángulo rectángulo y podemos ver que este cateto está formado por el vector f sub x. Este cateto de aquí está formado por el vector f sub y, mientras que la hipotenusa está formada por el vector f. Recuerda que la hipotenusa se opone siempre al ángulo recto. ¿Y cómo vamos a hacer para encontrar el módulo de estos vectores a partir del vector f? Los vamos a relacionar utilizando las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas de ellas? Las vimos en nuestro video de introducción a trigonometría. Yo no me acuerdo muy bien de las razones trigonométricas, tampoco de sus fórmulas, pero sí me acuerdo de una palabra mágica que habíamos visto varias veces. ¿Cuál era la palabra mágica? La palabra mágica era ahí está, ¿qué más? Toa. Excelente. Esta palabra mágica nos permitía recordar las fórmulas de las tres razones trigonométricas principales: del seno, del coseno y la tangente. Seno, coseno y tangente. Toa, seno, coseno y tangente. En este caso vamos a relacionar primero al vector f sub x. El vector f sub x va a ser entonces el cateto adyacente. ¿Por qué el cateto adyacente? Porque es el cateto que está al costado del ángulo y lo vamos a relacionar con el vector f, que se encuentra sobre la hipotenusa. Vamos a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. Recuerda que aquí en nuestras fórmulas O hace referencia al cateto opuesto, A hace referencia al cateto adyacente y H hace referencia a la hipotenusa. Nosotros queremos relacionar al cateto adyacente, el cateto que está al costadito de nuestro ángulo θ, con la hipotenusa. Vamos a buscar dónde tenemos cateto adyacente con hipotenusa. Aquí tenemos opuesto con hipotenusa, no nos sirve. Opuesto con adyacente, tampoco. Y por aquí, adyacente con hipotenusa. Este es el ganador. Este es el que queremos, porque relaciona al cateto adyacente a f sub x con la hipotenusa, con nuestro vector f, ¿sí? Siempre en los problemas nos van a dar el módulo del vector f y a partir de allí vamos a calcular estos dos módulos. Utilicemos esta fórmula. La c hace referencia al coseno, ¿ok? No es la c de casa, es la c de coseno. ¿Coseno de quién? De nuestro ángulo θ. ¿Y va a ser igual a cuánto? Aquí tenemos la fórmula. Cateto adyacente entre la hipotenusa. De esta manera, el coseno de nuestro ángulo θ va a ser igual a ¿cuánto? Cateto adyacente. ¿Quién se encuentra en el cateto adyacente? Se encuentra en nuestro vector f sub x. ¿Y cuál es la medida de ese cateto adyacente? La medida del vector f sub x, es decir, su módulo, que se representa simplemente como f sub x. Ya no le pones aquí ninguna rayita arriba. Y en la hipotenusa, ¿a quién tenemos? En la hipotenusa tenemos al vector f. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? La medida del vector f, el módulo del vector f, que se representa simplemente con la f, sin ninguna rayita. Este f que está dividiendo lo pasamos a nuestro primer miembro multiplicando. Tendríamos por aquí entonces f multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y esto va a ser igual a f sub x, al módulo de nuestro vector f sub x. Ahora, este f sub x lo coloco de este ladito, ¿sí? Vamos a decir entonces que f sub x es igual al módulo del vector f multiplicado por el coseno del ángulo θ. Ahí está. Vamos a anotar la fórmula por aquí. Aquí tenemos al vector f sub x. ¿Y cuál es su módulo? El módulo del vector f sub x, que se representa como f sub x sin ninguna rayita ni flechita arriba, es igual al módulo del vector f
multiplicado por el coseno del ángulo θ. Muy bien. Ahora vamos a encontrar el módulo, el tamaño o longitud de este vector f sub y. Recordando que este vector f sub y se ubica en el cateto opuesto, en el cateto que se opone al ángulo θ, ¿sí? Que vamos a relacionarlo con el módulo de nuestro vector f, que se ubica en la hipotenusa. Vamos a relacionar entonces el cateto opuesto con la hipotenusa. Busquemos. Aquí tenemos opuesto relacionado con adyacente. No. Queremos opuesto con hipotenusa. Aquí adyacente con hipotenusa. No. Y aquí opuesto con hipotenusa. Este es el que queremos. Entonces vamos a escribir esa fórmula por aquí, de este ladito, ¿sí? ¿Cómo sería? Bien facilito. ¿Esa S qué es? No es S de sapo, no, es S de seno. La razón trigonométrica, seno. Seno de nuestro ángulo θ es igual a cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. En este caso, vamos a tener que el seno del ángulo θ va a ser igual a... ¿Cuál es la medida del cateto opuesto? Sobre el cateto opuesto tenemos a nuestro vector f sub y, por lo tanto la medida del cateto opuesto será la medida del vector f sub y, el módulo del vector f sub y, que se representa simplemente como f sub y, sin ninguna flechita arriba, dividido entre la medida de la hipotenusa. El vector f se ubica sobre la hipotenusa, por lo tanto la medida de la hipotenusa será la medida del vector f, el módulo del vector f, que se representa simplemente con la letra f. Ya sabemos cómo va esto. Esta f que está dividiendo la pasamos por aquí multiplicando. F por el seno de nuestro ángulo θ va a ser igual a f sub y. Ahora le damos la vuelta, este f sub y lo vamos a colocar por aquí, se mantiene la igualdad, y va a ser igual a f, módulo del vector f, multiplicado por el seno del ángulo θ. Vamos a escribir por aquí que el módulo de nuestro vector f sub y, ¿a cuánto es igual? ¿Me ayudas? Es igual al módulo del vector f multiplicado por el seno de nuestro ángulo θ. Hay un truco bien sencillo para no confundirse. Una pequeño mensaje. Disculpen ustedes. Entre cuál toca con y cuál toca seno. Mira, aquí tenemos a nuestro vector f sub x. ¿Y cuál será su módulo? Como se ubica al costado, está al costado del ángulo θ, le toca el costado, es decir, el costado le toca el coseno. Y al que no está al costado, sino que está al frente, le toca el seno. A la componente vectorial que está al costado le toca el coseno. Y a la que no está al costado, pues le tocará el seno. Y ahora veamos un problemita. Vamos a descomponer ahora el vector f. Lo tenemos representado por aquí de manera polar. Ahora sí, con un valor numérico. El vector f. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Lo explica bien chido. Ya les pasé mi número, ¿verdad? Dije, pues, ok. ¿Y si se está quedando muy claro esto? Sí, lo malo es de que habla muy rápido. Sí, habla muy rápido, pero bueno, ahorita les comparto el link para que igual chequen el video, ¿no? Entonces vamos a continuar para terminar unos otros minutos más en lo que nos da la oportunidad. F tiene un módulo de 50 unidades. Antes de que termine la clase, ¿no? Vamos unos 10 minutos más. Y forma un ángulo de 37 grados con el semieje positivo de las X. Vamos a colocar por aquí su módulo, el módulo del vector F. ¿Cuánto es? De 50 unidades. Muy bien. Y además forma un ángulo de 37 grados con el semieje positivo de las X. Coloquemos por aquí entonces que el ángulo que está formando con el semieje positivo de las X, este ángulo θ, tiene un valor de 37 grados. Excelente. Vamos a encontrar ahora los módulos de las componentes f sub x y f sub y. ¿Cómo lo hacemos? No te olvides que la componente que está al costado será el módulo del vector f, pero multiplicado por el coseno. Costado, coseno. Y la que está al frente será el módulo del vector f por el seno. Empecemos con la componente en el eje x. Ya sabemos cómo va la fórmula. El módulo del vector f sub x es igual al módulo del vector f al tamaño o longitud del vector f multiplicado por el coseno del ángulo θ. Módulo del vector f, ahí lo tenemos, 50 unidades.
y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo teta. ¿Qué valor tiene el ángulo teta? 37 grados. Muy bien, lo colocamos por aquí, ahí están nuestros 37 grados. Viene ahora 50 multiplicado por el coseno de 37 grados. Siempre que aparece el 37 y 53, se arma una novela aquí en los comentarios. Mira, mejor vamos a salir de dudas utilizando la calculadora y colocamos ahí el coseno de 37. ¿Qué valor nos queda? Nos queda 0,7986 y varios decimales más. Vamos a redondearlo. Vamos a redondearlo a 0,8, ¿sí? En lugar de todo ese valor, vamos a colocar simplemente el valor redondeado, 0,8, que en fracción sería 4 sobre 5. Por eso colocamos por aquí 4 sobre 5. Y esta es la fracción que vas a encontrar en la tabla de razones trigonométricas de ángulos notables. Si buscas en la tablita y buscas el coseno de 37, ahí te va a aparecer 4 sobre 5, 4 quintos. Y ahora, por supuesto, aplicamos la 372. Mira, quinta de 5, 1. Y quinta de 50, eso sería 10, ¿sí? Dividimos ambos valores entre 5. Y ahora nos quedaría 10 por 4. Vamos a colocarlo por aquí. 10 por 4. Muy bien. Este 1 que está dividiendo, ya nos olvidamos de él. Y 10 por 4 sería 40. Y no me voy a olvidar de las unidades. Y listo, ya tenemos el módulo de la componente f sub x. Perfecto. Vamos ahora con el módulo de la componente f sub y. Ahora lo trabajamos más rapidito. El módulo de la componente f sub y es el módulo del vector f por el seno del ángulo. Reemplazamos, nada más. Módulo del vector f es de 50 unidades. Coloquemos simplemente los 50. Multiplicado por el seno del ángulo teta, que tiene un valor de 37 grados. Aquí es la misma novela. Colocamos los 50 y ¿qué vamos a colocar en el seno de 37? Si lo colocamos en la calculadora, ¿qué valor nos va a salir? Nos va a salir 0,6018 y varios decimales más. Vamos a redondearlo a 0,6, que en fracción sería 3 sobre 5. Y esta fracción es el valor que vas a encontrar en las tablas de razones trigonométricas de ángulos notables. 3 quintos. Otra vez aplicamos. Voy a regresar un poquito el video. Multiplicado por el seno del ángulo teta, que tiene un valor de 37 grados. Aquí es la misma. Colocar en el seno de 37. Si lo colocamos en la calculadora, ¿qué valor nos va a salir? Nos va a salir. Bueno, ¿por qué detuve aquí la presentación? Bueno, porque si observan, aquí en la calculadora aparece una letra D. Y en este caso, la calculadora, bueno, como ustedes saben, su programación está en inglés, entonces se refiere a degree. Entonces es importante que cuando ustedes hagan las operaciones de las identidades trigonométricas, la tengan en modo de grados, o sea, degree en inglés. Porque hay ocasiones en que les aparece la letra R, y R se refiere a radianes, entonces les va a proporcionar otro valor diferente a grados. Entonces, por eso debe aparecer el modo de operaciones en las funciones trigonométricas, la letra D, que corresponde a degree, o en este caso grados. Continuamos con la presentación. 0,6018 y varios decimales más. Vamos a redondearlo a 0,6, que en fracción sería 3 sobre 5. Y esta fracción es el valor que vas a encontrar en las tablas de razones trigonométricas de ángulos notables. 3 quintos. Otra vez aplicamos la simplificación. Viene quinta de 5, 1. Y quinta de 50, eso sería 10. Nos va a quedar simplemente 10 por 3. Coloquemos por aquí nuestro 10 multiplicado por 3. No es 10.3, no es 10 por 3. Y eso sería 30. Por supuesto, no me olvido de las unidades. Y listo, ya tenemos la respuesta. Coloquemos entonces los módulos por aquí. El módulo de nuestro vector f sub x, ¿cuánto es? Es de 40 unidades. Viene por aquí. Muy bien. Tenemos entonces un vector de 40 unidades. Ahí lo tenemos. Y por aquí tenemos al módulo de nuestro vector f sub y, que es de 30 unidades. Excelente. Este primer ejemplo es bastante sencillo. Ahora vamos a complicarnos. Vamos a trabajar ahora con el vector A. El vector A tiene un módulo de 10 unidades y forma un ángulo de 60 grados con el semieje positivo de las X. Para resolver este tipo de ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les parecieron esos videos? Creo que está muy entendible, muy claro, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, entonces, bueno, de hecho esto es lo que vamos a estar
viendo prácticamente de aquí en adelante. Entonces, esos son algunos ejercicios muy elementales, como les comentaba. Esta información que él nos muestra es muy elemental, pues muy básica. En el caso que yo les comentaba a un principio del inicio de la clase, les estoy comentando sobre en este caso también esto forma parte de la solución trigonométrica, pero también hace falta hablar sobre los otros ángulos que les comentaba, ángulos alternos internos, empezar a jugar con la parte de la geometría analítica, ¿no? Que también es muy importante y y pues necesaria para resolver otros tipos de ejercicios, ¿no? En este caso, pues bueno, él nos está mostrando lo que se refiere a las componentes rectangulares sobre el plano horizontal y plano vertical, que es lo que en realidad se usa de una manera más, pues más amplia, ¿no? En este caso, los ejercicios que hemos visto anteriormente, pues también los podemos resolver de esa forma. Como por ejemplo, voy a detener un poquito esta presentación y voy a compartirles un tanto el material que aparece en el libro, ya para concluir nuestra presentación, concluir esta sesión. En este caso, ¿cómo nos quedaría el ejercicio, por ejemplo? Creo que ya quité el libro. ¿Sí? Ahorita lo volvemos a cargar. Entonces, a final de cuentas, aquí compartiéndoles el material del libro, aquí está. Observen que este ejercicio que tengo aquí, que aparece en esta imagen, pues lo puedo descomponer esta fuerza P en una componente horizontal y una componente vertical. El vector Q en una componente horizontal y una componente vertical. Que esa sería la manera, pues, como él lo está mostrando, como él está resolviendo los ejercicios. Pero si se fijan, en ningún momento en este caso, como pueden observar, en la solución de este ejercicio no lo están haciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí están utilizando ya algo más en relación a la cuestión ya de ingeniería. Lo otro quiere decir que sí es ingeniería, pero de cierta manera es un método pues mucho más sencillo. Y en este caso los métodos que estamos utilizando son parte de ingeniería, pero sí requiere de un poquito más de conocimiento de otra información, que es la parte de la trigonometría, ¿no? Y geometría sobre todo. Y aquí nos indica algunos casos, como por ejemplo, tenemos este ejemplo, estos ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Tenemos esta pequeña barra que tiene dos vectores P y Q, los cuales están unidos en un punto A de este gancho. Entonces aquí nos da las magnitudes del vector P y Q y nos pide encontrar la determinante, encontrar la resultante, pero fíjense aquí qué nos pide. Encontrar en el ejercicio 2.2, en este caso determinar gráficamente la magnitud y la dirección de su resultante mediante la ley del paralelogramo y la regla del triángulo. Que son dos casos, ¿no? Muy básicos. En el ejemplo siguiente, que es en el ejemplo 2.3, en este caso dice los tirantes del cable AB y AD ayudan a sostener el poste que se encuentra AC. Aquí están los cables BA y en este caso B, el otro que se les corresponde a AD, ¿no? Determine gráficamente la magnitud, dirección de resultante de las fuerzas ejercidas por los tirantes en A mediante la ley del paralelogramo y las reglas del triángulo, ¿no? Entonces, que son algunos ejercicios que les voy a pedir que empiecen a resolver el ejercicio 2.2, ¿sí? Ese primer ejercicio, y ya sobre eso vamos viendo algunas dudas, ¿no? De aquí viene igualmente, mira el ejercicio, hagan el ejercicio por favor 2.1 y 2.2, que les van a servir como parte pues son prácticamente es lo mismo, lo único que cambian son los valores de las magnitudes de los vectores P y del vector Q. Pero los ángulos prácticamente son los mismos, entonces, por favor, como parte de sus actividades, hagan el ejercicio 2.2, 2.1 y 2.2. Y esto nos va a servir para que surjan dudas, que surjan preguntas, y en la próxima sesión, pues vamos a resolver esos ejercicios, para que por favor lo realicen como parte de sus actividades que van a formar, que son parte de sus evidencias de esta primera evaluación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Si gustan tomar captura de pantalla, no estaría nada mal, para que ustedes vayan viendo que en la misma figura corresponde al problema 1.2 y 2.2, para que los empiecen a resolver, empiecen a hacer sus primeros ejercicios, ¿no? ¿Ok? Bueno, me habían comentado que creo que tienen pendiente una clase, entonces que les diera la oportunidad de salir un poquito antes de la sesión. ¿Alguna pregunta antes de terminar con ello, ingenieros? Profe, entonces ¿Alguna solo pregunta, algún estoy viendo comentario? el ejercicio. Bueno, Sí, adelante. Sí.
Le preguntaba que solo es ir resolviendo el ejercicio 2.2 y Nada más 2.1. esos dos. Ya posteriormente vamos a comenzar con más ejercicios. Pero para comenzar van a ser el 2.1 y 2.2. ¿Están ingenieros? Ok, bueno, pues entonces si no hay ningún otro comentario, cualquier cosa ya estamos en el grupo. Estoy allá al pendiente de sus comentarios, de sus preguntas. Ahora sí que en el momento que ustedes me soliciten alguna información, pues con todo gusto, ¿no? Por favor, para que se empiecen a agregar los demás, creo que nada más hay una persona. ¿O cuántos somos? No, sí, ya están agregados más compañeros, perdón, disculpen, no me había fijado. Pero por favor, entonces resuelvan esos ejercicios del libro de BIR, del libro que ya está cargado en la carpeta de risoterapia mecánica clásica en Google Classroom. ¿Ok? Bueno, pues no me queda más que decirles que muchas gracias, ingenieros, cuídense mucho, por favor, y estamos en contacto para cualquier duda, comentario que tengan respecto a la materia, ¿sale? Entonces me despido. Muchas gracias. Muy buen día. Cuídense, por favor. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Gracias a ustedes, ingenieros. Gracias, Cuídense, por favor. Cuídense mucho, por favor, Bueno, y que les vaya bien en todo lo que realicen el día de hoy y el fin de semana, por favor. Cuídense. Nos vemos. Bye. Hasta luego, Alejandra, Alexander, Ángel Fernando, Edgardo Figueroa, José Miguel, Mariana Guadalupe. Que estén bien. Cuídense, por favor. Félix, Medina, cuídense, por favor. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Bye. Igualmente, profe. Ustedes.